Encantado, Luis Vicat, me llamo Martín Hauserman, está mi compañera Tamara Cuaranta, está el doctor Mariano Chernomores, que también es abogado. Encantado de charlar con usted. Buen día, un gusto escucharlos. Muy amable, gracias. Bueno, yo le di como un preámbulo de mi opinión, no sé cuál es su opinión acerca de lo que estamos viviendo en la Argentina. Diría un acertado preámbulo porque coincido en un todo. Tenemos un desgranamiento del tejido social, lamentablemente, y esto es el resultante de la sinergia del espectro delictivo que ha crecido en forma exponencial en los últimos años. Y digo, politizar el tema no se puede por dos motivos. Primero, por la veda, y segundo, porque no es cierto. En realidad, este fenómeno delictivo de crecimiento exponencial se da básicamente por el ingreso de la droga o la instalación de la tercera fase del narco internacional en nuestro país. Usted sabe que hay tres fases de instalación del narco. Primero, el narco elige un país amigable como el nuestro, friendly, luego instala sus redes y finalmente ve la luz con las guerras territoriales y la venta al público. Y el 95% de los hechos violentos tienen relación directa o indirecta, por víctima o victimario, con el narco o con la droga, digamos así. Y esto hace que tengamos una sociedad, por un lado, de los no consumidores empobrecida, y por otro lado, de los delincuentes que cada vez consumen más, de la mano de las drogas naturales que tienen fecha de vencimiento, pero también de las drogas sintéticas o de diseño, que son el futuro de la drogadicción en el mundo. Lamentablemente, Estados Unidos con el fentanilo, nosotros hemos tenido solamente un caso, el de la cocaína rosa acá, pero esto agrava, violentiza, el victimario ageniza a su víctima, la cosifica, y evidentemente no tiene ningún reparo en violentarla. Y esto es lo que explica el crecimiento de la violencia, esta bajada latinoamericana, que en realidad viene de Centroamérica, pasa por Brasil, en donde es muy común el mate y robe, no robe y eventualmente mate, sino al revés. Mato porque por una lógica delincuencial impecable. A quien mato no me denuncia, y por supuesto no me va a reconocer en una rueda de reconocimiento de personas. Por lo tanto, elimino el problema de raíz. Esto es lo que está empezando a verse acá, está de la mano de los tóxicos, por supuesto, ¿no? Que los frenos inhibitorios los labilizan totalmente. Y en esta situación tenemos lo que es esta semana, que ha sido una especie de epítome de la violencia, con el tema de la niñita de 11 años, con el cirujano que salvó en su momento futbolista, con un maestro jubilado, y sigue, ¿no? Y este proceso que está ocurriendo en la Argentina se ha agrandado, porque recién a la mañana nosotros tenemos un columnista que es el doctor Rusco Lequier, que nos hablaba de la violencia también que hay en Ecuador, el país que está también sumergido en el narcotráfico. ¿Argentina ha Sí. crecido más que los demás países o es la media como el resto de Latinoamérica y de Centroamérica? Viene, ya superó la primera etapa, que fue la etapa que son tres etapas, ¿no? Una etapa que es totalmente oculta, que es cuando el narco estudia el país. En la segunda etapa, esta se llama infiltración, la segunda etapa es penetración del Estado, distribuyendo sus redes, las búnkeres en las villas y sus soldados, sus subcárteles o bandas asociadas, o las BACRIM, como les llaman en Colombia, y luego la tercera etapa que comienza en nuestro país en el año 2005 con la masacre del Bajo Flores, en donde la guerra entre clanes paraguayos y peruanos visibiliza en un tiroteo a la luz del día donde muere gente en una procesión religiosa, visibiliza el problema. A partir de ahí, el problema es muy similar en toda Latinoamérica, con la excepción en este momento de Salvador, Guatemala y Honduras, que están intentando adaptar ciertas políticas del Salvador que nosotros, por razones obvias, legalmente no podemos adaptar, pero el resto de Latinoamérica, Chile incluido, viene aumentando su drogadicción, el consumo de droga, la venta de droga, la capilarización. Esto se traduce en la violencia. Bien. Lo estamos perdiendo un poquito la comunicación con... lo estamos perdiendo un poco, Luis Vicat.
A ver, me corro, ¿está bien ahí? Ahí estamos escuchándolo bien nuevamente. La última partecita no se escuchó. Bueno, que el fenómeno se ha repetido en toda Latinoamérica. Esto se llama bajada latinoamericana, porque en general baja figuras, ¿no? Algunas figuras muy violentas, como arrancar las raíces, que empezó en Colombia y ahora se usa en México, que es a quien falla en esto o quien no acepta plata tomo, que es el ofrecimiento que se le hace a un funcionario, evidentemente luego se le mata a todo el resto de la familia, pero no a él. Se le arrancan las raíces, pero lo dejan para que sufra la pérdida. Estas cosas que parecen de película, ¿no? De a poco se están comenzando a ver. Y hay otro tema paradójico, que ustedes lo habrán visto en los videos del otro día de la niñita de 11 años. Aparece un justiciero. Ya, perdón. Otra vez se me está perdiendo, Luis. ¿Me escucha ahora? ¿Así? Sí, la escucho, pero sí, ahora lo escucho de vuelta. Sí, no, lo que pasa es que estoy en una zona de sierras y por ahí Claro, claro. La señal va y viene. Pero bueno, le decía, aparece un justiciero tratando de atropellar a los motochorros que mataron a la niñita. Por suerte no puede hacerlo, porque si no estaría preso él, y se había transformado en victimario siendo un espectador en ese caso, hasta este momento. Pero hemos tenido 114 casos de linchamientos, no fatales todos, pero sí de arrestos ciudadanos que se transforman en violencia después para con el victimario. Y eso, Luis, usted habla de la droga y de todo este flagelo. Y después la violencia no ligada a la droga, porque yo noto que también, que en otro momento lo vamos a convocar, estamos charlando con Luis Vicata, abogado, licenciado en seguridad, pues yo también lo que recalco mucho es la violencia en la calle en cuanto a la falta de educación, al manejo. Mi hija ayer me dice, papá, tiene 18 años, un tipo me insultó por una mala maniobra que me equivoqué mal, bajó el vidrio. Eso está ligado a la educación, porque yo quiero saber si está todo ligado a la droga, porque yo lo que noto también es que también hay un proceso de descomposición social no ligado a la droga, ligado a la falta de respeto, a la falta de educación de las personas. Ahí voy a hacer valer modestamente mi posgrado de psiquiatría forense. Bien. El tema es la frustración. ¿Cómo se canaliza una sociedad frustrada? A través de la violencia. Claro, ¿Cómo canalizamos nosotros la frustración, el temor? A través de la violencia. Se hizo estudios, por ejemplo, algunos estudios muy horrendos y equivocados, como las Broken Windows, supuestamente de un tal Giuliani, que no es el autor, por otra parte. Pero también se hicieron con pequeños animalitos. Se colocaba 10 pequeños cobayos en una jaula de 1 metro por 1 metro y convivían perfectamente. Luego se ponían 100 cobayos en la misma jaula y comenzaban unas guerras producto de la frustración y el hacinamiento. Nuestra sociedad está empobrecida, por lo tanto está frustrada, y la única manera, la válvula de escape a esa frustración es justamente la violencia. Esta es la explicación de una sociedad absolutamente violentizada, la que no consume, la que no está cooptada por el narcotráfico, la que no aspira a ser México dentro de un par de años. Esa sociedad lamentablemente está inmersa en un estado de frustración e inclusive de anomia, ¿no? Por descreimiento en las instituciones, y esto explica justamente los arrestos civiles que se transforman en linchamientos. Luis, le va a hacer la última pregunta el doctor Mariano Chernomore, que está al lado mío. Estamos charlando con Luis Vicat, abogado, licenciado en seguridad, y si le parece bien, cuando pase un poquitito las elecciones ahora, si le parece bien, nos gustaría seguir charlando. Tengo tantas preguntas para hacerle, pero vio que el tiempo es tirano. Así que Mariano le hace la última pregunta. Hola Luis, mucho gusto. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Mariano? Encantado. Bien. Yo le iba a preguntar si nosotros teníamos en Argentina un problema con la ley, y usted mencionó que no podíamos aplicar el modelo de El Salvador. Entonces me gustaría ver si nos puede explicar cuál sería el impedimento nuestro para aplicar el modelo de El Salvador, y si tenemos o no un problema legal en Argentina para enfrentar, el problema de seguridad. En este momento tendríamos varios frentes de orden político para aplicar el estado de excepción. Logró que el equivalente a nuestro Congreso asuma el estado de excepción. Lograr esto en Argentina implicaría reconocer que el Estado ha fracasado en combatir la inseguridad y que necesita dictar, por ejemplo, en Rosario o en Santa Fe, aunque más no sea sectorizado, el estado de excepción.
y esto políticamente me parece que hoy es inviable. Luis, le agradecemos mucho este ratito con nosotros, es muy interesante todo lo que nos cuenta y me gustaría si en otra oportunidad podemos charlar un poquitito más, un poquito más de minutos para hacerle un montón de preguntas que tenemos todos acá que nos planteamos y lo queríamos escuchar a usted reflexionando sobre todos estos temas. Gracias, muy amable. Hasta siempre. Gracias. Luis Vicate, entonces, abogado, licenciado en seguridad.